13 y vamos a leer del 1 al 3. Quizá los voy a invitar a también leer algunos otros versículos dentro de ese mismo capítulo, pero partamos por ahí, por el 1 al 3. Y el título de este sermón es Enviados, Sent. Juan 13. Juan 13, Del 1. del 1, Okay. sí, vamos a leer el 1 al 3 Okay. primero. Entonces, dice así, yo lo tengo acá en... y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Mi objetivo con los versículos que iba a compartir, que más o menos está relacionado, pero no tan directamente con el envío, mi objetivo era afirmarnos a todos en ese estatus de enviado que tenemos, en esa capacidad de correr por el Evangelio simplemente porque el Señor lo dijo, porque sí desde que se estableció la iglesia y desde que se establecieron jerarquías y ministerios y todo este tipo de cosas que está muy bueno que así haya sido. Antes de todo eso existió ese momento de la ascensión donde el Señor se despoja de la autoridad, de sus mantos de autoridad y declara sobre nosotros que nos envía, y que nos envía no a personas, sino que nos envía a las naciones. Así dice la Gran Comisión, que Él envía a las naciones para que uno haga una labor específica en las naciones, y es que tiene que predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando el Señor entrega esa orden a todo el que cree en Él, toda persona que cree en Cristo ya está autorizada, no solamente autorizada, sino ordenada y enviada a predicar el Evangelio. Eso no es algo que nosotros debemos consultar con un pastor, ni que tenemos que consultar con nadie, porque eso es nuestro deber. A donde quiera que estamos, con quien sea que estemos, si ya sea que estemos participando en un grupo bien organizado o no, o por alguna razón de la vida seamos enviados a un lugar donde estemos solos. Por ejemplo, cuando yo estuve en Australia, estaba operando completamente fuera de mi zona de confort, fuera de mi geografía, donde yo me siento segura, o que tengo amistades, o que tengo amigos cristianos, que tengo pastores amigos, qué sé yo, completamente sola. Pero en esos momentos cuando uno dice, bueno, ¿a dónde está mi cobertura? Esa es tu cobertura, esa es tu orden, tu ordenanza, tú ya la tienes de Dios. Entonces, el objetivo principal que yo tenía con este mensaje era ir afirmándonos en esa verdad. Pero luego anoche estaba lavándome los dientes y mientras me estaba lavando los dientes puse la cabeza cerca del agua y el agua empezó a sonar. Y tuve un encuentro muy poderoso con el Señor mientras me estaba lavando los dientes. Y entonces empecé a tener así como una bajada, como un download, que fue muy extraño, fue muy distinto. No había tenido un encuentro así con el Señor antes. Entonces, mientras estaba haciendo eso, me quedé como traspuesta y me fui a la cama y le dije a Juan Pablo, por favor abre la Biblia y lee Juan 13. Y yo en mi mente quería escucharlo y no quería yo leerlo, sino que yo necesitaba estar con los ojos cerrados y que alguien pudiera... No. Y yo,
Quería que Juan Pablo me lo leyera para poder escuchar lo que decía el pasaje. Yo más o menos ya sabía lo que decía el pasaje, pero él lo empezó a leer. Y cuando él lo empezó a leer, yo tuve un encuentro muy, muy fuerte con Dios en la cama, muy electrificante. Y sobre todo en esa parte donde, en el versículo 3, cuando dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Y fue un momento muy fuerte. Entonces, yo ya pasó un buen rato que me quedé como descansando en esa palabra y le pedí a Juan Pablo que la volviera a leer y que la volviera a leer y que la volviera a leer. Y al pasar el rato dije, Señor, yo tengo que hablarle de esto a los hermanos mañana. Pero yo ya tengo algo más o menos planificado y no sé cómo voy a organizar esto. Y también hoy día teníamos un día bien lleno de cosas. Entonces, una vez más, creo que tenía que confiar en Dios, que Él tiene que hablar lo que Él quiere. Y entonces yo, en mi mente, que me cuesta mucho salir del molde y me cuesta mucho salir del plan, intentaba organizar lo que yo ya había hablado, lo que yo ya había pensado que iba a hablar con esto. Y le hacía la pregunta al Señor y le decía, Señor, ¿cómo voy a combinar esto? Y entonces, como el Señor siempre es tan gentil y tan amoroso conmigo, lo que Él me dio a entender es que esto es como el paso previo a lo que yo quería hablar acerca de ser enviado. Para ser enviado, cuando uno es enviado por Dios, hay poder en el ser enviado y también hay un poder en el ser recibido. El que te recibe también recibe una bendición de parte de Dios simplemente por abrirte la puerta. Y eso también está en Juan 13. Y lo vamos a ver el pasaje. Es una dinámica muy poderosa el ser enviado y el ser recibido. Pero antes de ser enviado y antes de ir, digamos, tiene que haber un conocimiento del corazón del Padre, tiene que haber un conocimiento profundo del corazón de Dios para el lugar o para que las personas que van a recibir realmente reciban el Evangelio y realmente reciban el corazón del Padre para ellos. Si nosotros no nos dedicamos profundamente a indagar en el corazón del Padre, no nos dedicamos profundamente a imitar a Cristo como Él es hoy, como Él está hoy, no vamos a ser capaces de reflejar, vamos a tener la autoridad de ir y quizás vamos a ser incluso recibidos, pero en el momento cuando seamos recibidos, nuestro mensaje va a ir, puede ser que vaya defectuoso. Entonces es necesario que si nosotros hemos sido enviados, como hemos sido, que nosotros indaguemos en el corazón del Padre, que sepamos a dónde vamos y cuál es el corazón del Padre para ese lugar, para esas personas. A quien quiera que Dios nos haya asignado, si sea una persona, o sea una nación, o sea un grupo, o sean por ahora desconocidos para nosotros en nuestra mente, pero son conocidos de Dios, ya son conocidos de Dios. Entonces podemos indagar en eso. Y creo que el Señor Jesús en estos pasajes que vamos a ver, Él ejemplifica perfectamente lo que es esa unión entre la humanidad y la divinidad, que nosotros también somos partícipes, nosotros también somos en parte divinos y en parte humanos, porque la naturaleza de Cristo habita en nuestro ser y nosotros ahora somos uno con Cristo. No vivimos más nosotros, sino que Cristo vive a través de nosotros. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a poder leer este pasaje y identificarnos con Cristo en esto, cómo Él se movió en autoridad, cómo Él caminó con ese balance perfecto de ser humano y divino 100%. Entonces,
volvamos a leer el pasaje otra vez. Y dice, o quizás alguien más lo puede leer en otra versión, porque esta versión era como más plana. Yo lo tengo en Reina Valera.